Gracias, Bea. Queda hecha la invitación entonces. Pasa un minutito de las 10 de la mañana y les proponemos hablar sobre el mercado de alquileres y de compra y venta de propiedades con una especial mirada a lo que está pasando de cara al inicio de la temporada estival. Para eso recibimos a Matías Medina, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay. Bienvenido, Medina. Buen día, un gusto estar con ustedes. Un gusto recibirlo. Bueno, para empezar por la temporada, ¿cómo venimos en materia de reservas, alquileres para este verano? Temporada que en realidad ya empezó, ¿no? Ya empezó. Se marca como Navidad al inicio. Quedamos poquito por aquí, pero empezó muy activa, con un muy buen número de reservas en todo el país, tanto lo que es Maldonado, Rocha y otros departamentos. Venimos bien con Argentino, son los que mueven la aguja, porque hubo un reflote en el salario en dólares que ellos perciben. No fue 100% completa la felicidad porque Brasil está con una devaluación, van a venir menos brasileños, va a haber un turismo emisivo mayor de uruguayos, pero el porcentaje de reservas que estábamos viendo y hablando con operadores es de un 80, 85, 90 y en algunos lugares hasta 100%. ¿Cambió en algo con, bueno, estos porcentajes buenos que usted mencionaba, ¿qué representan en comparación con el año pasado? ¿Estamos igual, mejor? Bueno, la Cámara Inmobiliaria tiene relación con la Cámara de Turismo, su presidenta nos dio una charla y también nos hizo un informe desde Ceres y se calcula que va a haber unos 400.000 turistas no residentes en todo el periodo que no estuvieron el año pasado. Eso también representa un 16% más de gasto que van a hacer en nuestro país, o sea que el número es importante. Y a lo largo de los años viene cambiando la cantidad de días que se alquila, preferencias en cuanto a espacios. Con la pandemia recuerdo que la preferencia era quizá no alquilar tanto en edificios, sino más bien en casas con terreno. ¿Cómo viene esa evolución? Yo creo que el mercado se diversificó, también la composición familiar a lo largo del tiempo cambió, eso lo marcan los datos del censo, por ejemplo, más hogares unifamiliares. Y también los turistas buscan vivir diferentes experiencias en una misma temporada. Antes estaba la casa de balneario, toda la familia 15 días, y ahora capaz que se alquila 10 días en un lado, 5 días en otro, y hay una mayor rotación, que eso hace que se dinamicen los espacios, las casas, los apartamentos con amenities. Es muy bueno eso porque genera otro tipo de movimiento y en diferentes balnearios. ¿Y en cuanto a la evolución de los precios? Bueno, tenemos que los precios se mantuvieron estables en sí, no subieron. Las casas en el eje en Punta del Este, por ejemplo, de 15, 20 mil dólares, que son una gama alta, se alquiló, pero en septiembre, octubre, más a principio de año. Los alquileres más competitivos se cerraron sobre la fecha en sí, más que nada para personas jóvenes que ven, bueno, vamos un grupo de amigos, otro más pequeño, pero la tendencia fue en mantenerse igual que el año pasado. Hoy en día con plataformas, ofertas a través de internet de formas variadas, bueno, y ya conocimos, ¿no?, que han habido estafas. ¿Qué recomendación hace la Cámara justamente para, bueno, alquilar de forma segura? Eso de antes que en octubre, ¿no?, que nosotros en periodismo medíamos el fin de semana largo del 12 de octubre como el termómetro de la temporada, ya cambió, ¿no? Ya no es tan presencial, muchas veces se alquila sin siquiera haber ido a ver cómo es el inmueble. ¿Qué recomendaciones se hacen justamente para alquilar de forma segura? Nosotros recomendamos desde la Cámara que concurran a un operador inmobiliario formal, que eso implica que tenga el aval del Ministerio de Turismo para trabajar en zona turística y que el mismo esté vigente, porque pasa que a veces no está vigente. También puede pedir como dónde está localizada la oficina. Lo ideal sería ir presencialmente a ver el inmueble, si no, chequear que las fotos sean o recientemente sacadas, hacer una videollamada, un tour virtual y preguntar datos de esa inmobiliaria, número de Senaclaf, BPS, DGI, y al momento de hacer la seña, un recibo, una constancia, una transferencia, que el titular de esa inmobiliaria sea la persona que realmente figura como titular de la personería jurídica o física de esa empresa. Y bueno, y si vamos con un particular, un dueño venta, un dueño alquila, ahí es un porcentaje que aumenta de lo que sería que se puede dar una estafa. ¿Por qué? Porque a veces se roban imágenes, se clonan avisos, se muestran fotos que no son y es un riesgo que se podría, por ejemplo, en Airbnb, ver qué referencias tiene la persona,
si hay un anfitrión, si hay comentarios positivos. Nunca realizaríamos una seña de un inmueble que ni siquiera tiene una reseña o un comentario, por ejemplo. Eso generalmente la gente más joven la tiene más clara. Las personas mayores que no son tan idóneas en la tecnología son los recaudos que tienen que tener. Pero incluso hay gente que da señas, etcétera, sin ningún control de esto que está mencionando. Señas de 4.000, 5.000 dólares, no son señas bajas en cuanto al monto que realizan. Y después vemos que cuando vamos a un operador inmobiliario formal, por lo menos tenemos esa certeza y esas garantías que se va a hacer un inventario, que se va a firmar un contrato por temporada, que están las reglas claras establecidas. ¿En qué departamentos hay más dificultades con estos aspectos? En temporada pienso Canelones, en Maldonado, pero también Rocha. ¿Dónde advierten ustedes que bueno, hay más de estas dificultades, más informalidad? No se centraliza en un departamento, se diversifica. Capaz que en zonas donde son, por ejemplo, Punta del Diablo, en Rocha, que hay una mayor rotación y que los montos de los alquileres son un poco más bajos que en Maldonado, sucede, pero han sucedido en casas de importes elevados. Entonces no hay como un termómetro de medir en estas zonas se están realizando más estafas, sino ese informalismo se mantiene en casi todos los departamentos y muchos casos que no se dan a luz, que esos los desconocemos. Nosotros a veces nos llama el damnificado de la Cámara y no todas las inmobiliarias están asociadas a la Cámara Inmobiliaria o la del departamento. Y ahí es más difícil. La ley que regula todo esto fue aprobada, pero todavía queda la reglamentación. ¿Cuál es la necesidad, la urgencia de contar con esa herramienta? Bien, la ley en la última sesión del Parlamento, es la 20.380, fue aprobada. Estamos trabajando como la comisión interinstitucional que promueve esta ley, la cual integra la Cámara y otros gremiales del sector. Ya tenemos un borrador muy avanzado. El tema que el cambio de gobierno y la administración hace que vamos a tener que seguramente presentarlo con las nuevas autoridades, porque depende de la firma del Poder Ejecutivo, que se nombren estos 3 representantes del registro y que a su vez se elabore un reglamento interno y cómo va a ser el funcionamiento de este. Pero va a ser muy importante y va a bajar el informalismo de forma radical, identificar a todos los operadores y también que la oferta inmobiliaria tenga una trazabilidad con número de matrícula como hoy no existe. Entonces las plataformas van a tener que, a la hora de vender sus paquetes a las inmobiliarias, identificar un número de matrícula de ese operador inmobiliario. Los particulares, dueño vende, dueño alquila, van a seguir. Pero si un particular está operando como inmobiliaria, va a ser muy fácil de detectar. Porque no va a tener ese número. O va a publicar como dueño vende o dueño alquila, pero va a tener una cartera de propiedades a la par de una inmobiliaria. Entonces, ese cruzamiento va a favorecer a que se detecten más fácil y también prevenir lo que es el delito de lavado de activos, que a veces son cifras importantes y que no van a una inmobiliaria formal, lógicamente. Medina, no quiero cerrar la entrevista sin preguntarle por el mercado, para comenzar, de alquileres a nivel general. ¿Cómo se ha dinamizado? La queja frecuente de los uruguayos es, ay, lo caro que están los alquileres. ¿Cómo viene la evolución? ¿Cuáles son los promedios? Sí, los alquileres están dinámicos en su proceso. Una propiedad que está a precio de mercado, entre 15 y 20 días se alquila y se hace todo el proceso, contrato, inventario y se tramita la garantía. Van a tender al alza, una suba moderada, en torno a un 4,5 y un 5% en sí. Las zonas más demandadas en apartamentos es lo que es Cordón Sur, la vivienda promovida en sí jugó su rol. Los estudiantes, bueno, en el censo una cifra importante fue que desde los primeros censos se vivía en un núcleo familiar de 6 personas y ahora el promedio es 2,5. Entonces hay mayor número de hogares, mayor número de alquileres y los precios van acompasados de la demanda y del dinamismo que tiene el mercado. O sea que estimamos que van a entrar en el torno de la suba de un 5%. Para este 2025. Para este 2020. Estamos hablando de alquileres anuales. Las garantías cumplen otro rol, está muy competitivo y eso favorece al inquilino para bajar los costos de las mismas y que puedan pagarlo en varias cuotas y que no sea ya tan pesado el tema de ir y conseguir la garantía. Y en cuanto a la compra y venta de inmuebles, ¿cómo cierra el año?
habida cuenta que, por ejemplo, en estas zonas, ¿no? Palermo, Cordón, como tú decías, tienen alta demanda, hay cada vez más edificios nuevos, ¿no? De vivienda promovida justamente. Sí, allí los constructores, desarrolladores y las propias inmobiliarias estamos esperando las señales del nuevo gobierno en materia de vivienda. Porque es todo un proceso y las señales y las reglas claras hacen que se tomen decisiones importantes como es la compra de una propiedad. Hoy estamos en un promedio de 80 a 90 días, lo que se vende una propiedad, que es muy bueno. Las rentabilidades se mantienen entre un 4,5% a un 7%, que es la tendencia que sigue al alza. Va a llegar un momento que va a ser una meseta. Y bueno, este cambio se estancó un poquito en las elecciones, pero eso pasa en todos los procesos electorales. Y también lo comentó ese crédito bancario, que eso es relevante, que se sigan sacando préstamos a 20, 25 años, como sucedía con abuelos, con padres, aunque la tendencia es que la gente joven alquile durante un tiempo y después adquiere la vivienda definitiva. ¿Y qué expectativas hay respecto a los anuncios del gobierno electo de, bueno, revisión de posibles, de las exoneraciones que hay ahora para la construcción? ¿Hay temor porque, bueno, cambie el mercado, cambien los costos? Yo creo que el gobierno electo tiene la experiencia y la facilidad de jugar con resultados a la vista. Sería inconveniente tocar algo que viene bien, como es la vivienda promovida. Sería inconveniente el tema del plan Juntos, avanzar, capaz que ponerle el foco allí, es decir, dinamizar lo que se empezó bien y continuarlo. Pero si venimos en un crecimiento constante, si los constructores y desarrolladores asumen riesgo y si se está dinámico el mercado, ponerle una piedra sería algo inconveniente. Creo que el diálogo debe ser amplio, los resultados están a la vista y solo queda ponerle sentido común y avanzar en conjunto como se viene haciendo. Medina, muchas gracias. Por favor, a las órdenes.